Entonces, les decía, vamos a ver en esta presentación el tema de interpretación visual. Hablábamos hace un ratito de el concepto de fotointerpretación. Yo les decía que la interpretación visual, en este caso, está referido a fotografías aéreas, ¿sí? Pero que es válido para otras imágenes obtenidas a partir de otros sensores. Hablando de la fotointerpretación, ahí hay una referencia a una definición, arte o técnica de examinar las imágenes de los objetos fotografiados con el propósito de identificarlos, deducir su significado y valorarlos según el fin que se persigue. O sea que en realidad estamos hablando de la extracción de datos e información a partir de fotografías. En este caso recordarán que hablamos de levantamientos aerofotográficos, o sea que tenemos fotografías verticales del terreno con una serie de características que permiten observar esas fotografías en 3 dimensiones, ya sea a través de un instrumento como los estereoscopios o otras técnicas como las que usaron ustedes con las estaciones, con la estación fotogramétrica, el software de Photomod. Si ustedes pueden ver las fotografías, eh, en el caso pueden ser, como decía hace un rato, pancromáticas, o las llamadas blanco y negro, o color o infrarrojo color, pero además, si estas fotografías fueron obtenidas con una superposición suficiente, verlas en 3 dimensiones, que aumenta la capacidad para la detección e interpretación de los objetos que han sido registrados durante el levantamiento fotográfico. Entonces, la fotointerpretación es ese procedimiento que nos permite, a través de la visualización de las fotografías, la detección, interpretación y clasificación de los objetos que se encuentran representados en las imágenes fotográficas. También puede definirse la fotointerpretación como un proceso que es correlativo. Esto es que no solo voy a poder organizar y clasificar los objetos que estoy viendo, sino también que voy a poder conocer otras características, otros parámetros de la superficie fotografiada a través de ese proceso correlativo. Es decir, que de acuerdo a lo que yo estoy viendo, puedo deducir qué es lo que hay, por ejemplo, por debajo. Me estoy refiriendo específicamente a unidades de suelos. Por ejemplo, si yo veo qué tipo de cubierta vegetal tiene o qué posición ocupa en el relieve, yo puedo deducir qué unidades de suelo tengo en la zona que estoy analizando. Entonces ahí hablamos de la fotointerpretación directa, o sea, cuando yo veo los objetos, ¿sí? Cuando están sobre la superficie y los estoy viendo y obviamente identificando, y correlativa cuando las entidades no son visibles directamente. El caso que les comentaba de las unidades de suelo, ¿sí? En la edafología. También, hablando de la interpretación correlativa, es que deduciendo algunos objetos yo puedo interpretar el entorno, ¿sí? O el sitio, la condición de sitio, me ayuda también a interpretar cada uno de los objetos de acuerdo, como vamos a ver, a los objetivos perseguidos. Si bien acá están mostradas, digamos, presentadas una serie de fases, debe entenderse que el proceso de fotointerpretación o de interpretación visual, llamemos en general, se hace de manera, digamos, es un proceso continuo, no es que las fases están separadas, simplemente están presentadas de manera individual para entender
un poco mejor cómo es el proceso en esa fase, pero entiendan que cuando uno está viendo el par estereoscópico, en realidad está cumpliendo, digamos, con cada una de esas fases de manera conjunta o continua, ¿no? Entonces, hablamos de detección, reconocimiento, identificación, análisis, deducción, clasificación e idealización. Probablemente las dos últimas sí son etapas o fases que son posteriores, y ahora les explico por qué. La detección es, obviamente, cuando uno ve un par de fotografías, decíamos un par estereoscópico, recuerden, visión en 3 dimensiones, uno está analizando, primero, por supuesto, como vamos a ver más adelante también, conviene un análisis en general y después ocuparse de los detalles, ¿no? Pero entonces uno hace un vistazo general, recorre la porción esa que tiene con visión en 3 dimensiones, y obviamente está identificando, digamos, primero, digamos, los ojos nuestros están detectando que hay elementos que son diferentes. Y esa selección de los objetos que son diferentes van a estar definidos por una serie de criterios que corresponden a los objetos que uno, perdón, a los objetivos que uno persigue con el proyecto. Quiero decir que no es lo mismo hacer interpretación temática, por ejemplo, de las unidades de suelo, las unidades de vegetación, o el tipo de, o la infraestructura, o la red de drenaje. Entonces, de acuerdo al objetivo perseguido, cuál sea el fin último de la interpretación, uno va, digamos, buscar esos elementos que vayan a representar el objetivo del trabajo. Luego viene el reconocimiento e identificación. Como les digo, en la primera instancia uno está detectando que hay elementos diferentes. En la segunda instancia, en el reconocimiento, ya empiezo a identificar esos elementos, esos objetos, y a reconocer la naturaleza, o sea, qué tipo de elemento, cuál es su característica, y tanto el reconocimiento como la identificación es lo que se conoce como fotolectura. Y esto es a través de la fase de reconocimiento directo, es lo que yo estoy viendo. Si el caso sea una interpretación indirecta, digamos, a través de lo que veo, voy a deducir, eh, digamos, la unidad que me interesa, pues es importante también reconocer que, e identificar que los objetos que yo estoy viendo corresponden a una, digamos, a un conjunto. Por ejemplo, vimos unidades de paisaje en algún momento que representan una entidad que tiene una serie de características comunes, ¿sí? Entonces, yo voy a poder delinear, no, en esta instancia no delinear, pero, digamos, identificar objetos próximos que van a coincidir con una serie de características. Luego viene el análisis, que es justamente, luego de haber reconocido e identificado, digamos, el intérprete lo que hace es empezar a agrupar esos objetos que son comunes. Por ejemplo, si estamos hablando de interpretación de vegetación, yo voy a reconocer un rodal, por ejemplo, un grupo de árboles o de arbustos, o el pastizal, que, de acuerdo a las características que veo, corresponden a una entidad, ¿no? Dijimos una unidad de paisaje, una clase de vegetación. Entonces, esos elementos, obviamente, no solo por la proximidad, sino porque comparten una serie de características, lo hacen diferente al resto, a los que están próximos, ¿no? O sea, quiero decir, hay unidades que yo puedo separar de otras, ¿sí? Por ejemplo, un rodal, una,
un tipo de vegetación arbórea diferente de la arbustiva, o inclusive dentro de la vegetación arbórea, por la ubicación que tiene en el relieve, yo puedo identificar que son dos comunidades diferentes de vegetación, o cualquier otro tipo de cobertura. Luego viene la etapa o la fase de deducción, que en este caso esa fase está basada en las evidencias convergentes, quiere decir que no solo el objeto en sí mismo es el que yo reconozco las características, sino además que, como había mencionado al principio, hay una serie de factores que determinan que dicho elemento es ese y no otro. Por ejemplo, las características de sitio que ya había mencionado. Quiere decir que, por ejemplo, yo espero que una especie vegetal se encuentre en una determinada zona, por ejemplo, en una determinada altitud, en una franja altitudinal, y que no lo vaya a encontrar o difícilmente lo encuentre en sectores bajos, por ejemplo. Pero además es probable que haya una especie que la encuentre como un individuo solo, pero que no conforme grupos o rodales, digamos, que son típicos de una formación vegetal. Entonces, eh, esas características, digamos, no solo del individuo en sí mismo, del objeto solo, sino a través de esa deducción, digamos, del entorno, que hace que me permite a mí deducir eh, que se trata de esa entidad. Luego, una vez que se completaron las fases anteriores, recuerden que dije que en realidad se hacen de manera conjunta, o sea, yo estoy viendo la imagen, ya estoy reconociendo, ya estoy analizando y estoy deduciendo de qué se trata en función de las características en general del ambiente donde se encuentra cada uno de esos objetos. Y a partir de ese momento yo ya empiezo a clasificar. Quiere decir que de acuerdo a los objetivos del proyecto, yo voy a agrupar entidades, porque además esto está vinculado obviamente con la escala de la fotografía o de la imagen que se trata. Y la escala que, digamos, se persigue para presentar luego como cartografía. O sea, el proyecto, definimos una serie de objetivos. Esos objetivos, normalmente vinculado a la interpretación, es la obtención de un mapa temático donde se representarán cada una de estas unidades o clases, que son esos objetos agrupados en función de una naturaleza común. Entonces yo empiezo ya a delinear esas unidades, o sea, separar aquellas cosas que son comunes, que corresponden a una clase, y diferenciarla del resto. Eso se llama un arreglo espacial de los objetos en función de características comunes. Y luego voy a ir ya organizando una codificación que va a ser justamente la leyenda del mapa temático. Quiere decir que, de acuerdo vuelvo a los objetivos del trabajo, voy a definir una serie de unidades o de clases. Por ejemplo, que es por ahí lo más sencillo, unidades de suelo, podemos hablar de asociaciones o de series de suelos. En función del nivel de detalle que se busque en el proyecto, voy a organizar una codificación. Entonces, un código alfanumérico, por ejemplo, que va a representar a cada una de las entidades o de las unidades. Por supuesto que si esa unidad o clase se repite en varias partes, tendrá la misma codificación, pero podré separarlas de aquellas que son diferentes. Entonces, ya estoy delineando, y si se fijan en la fotografía que hay allí de una persona haciendo interpretación, estoy trabajando en esa época se usaban lápiz dermatográfico, o sea, un lápiz graso que permitía delinear sobre la fotografía las unidades,
y luego se pasaba a un transparente y se podía borrar, por ejemplo, con alcohol, con algún solvente, lo que se había trazado con ese lápiz graso. O sea, no se arruinaba la fotografía. Y luego la etapa final es la de idealización, que es justamente ya la transferencia de lo que se interpretó sobre las fotografías a un mapa, o sea, una hoja cartográfica, un mapa. Entonces, recuerden que vamos a ver más adelante, los mapas se clasifican en mapa base y en mapas temáticos. El mapa base tiene una serie de información correspondiente a lo que se conoce como base cartográfica, o sea, la infraestructura y en general la red de drenaje, sobre la que se vuelca la información temática. Entonces, yo dispongo de una base cartográfica y sobre esa voy a representar lo que se interpretó en la fotografía. Hay varios procedimientos que vamos a ver más adelante, de formas de transferir lo que tengo en una fotografía, que ustedes recordarán, tiene una serie de formaciones, a un mapa. Vimos que la fotografía tiene una proyección central, mientras que el mapa tiene una proyección ortogonal. O sea, yo tengo que corregir las deformaciones que presenta la fotografía. Entonces, si yo hago una interpretación sobre la fotografía, obviamente se están conservando, digamos, las deformaciones presentes en la fotografía. Si yo uso, como el caso de ustedes, una estación fotogramétrica digital, como el Photomod, la versión que usaron, en realidad ya estoy corrigiendo, si hice todos los pasos de la aerotriangulación y estoy ya restituyendo la fotografía, o sea, todo aquello que yo dibuje sobre la fotografía, en este caso ya usando esta estación fotogramétrica, lo que hago es corregir todas las deformaciones. O sea que eso ya puede ser pasado a la cartografía. En el caso de la estación fotogramétrica, tiene la ventaja que ya puedo sacar la información interpretada en un formato que es compatible con los sistemas de información geográfica. O sea, no necesito hacer ningún otro proceso. Antiguamente o anteriormente, cuando uno hacía una interpretación, por ejemplo, con un estereoscopio de espejo, como el que se ve en la fotografía de arriba a la derecha, había que usar una serie de técnicas para corregir las deformaciones, o sea, pasar de una proyección central de la fotografía a una ortogonal. Por ejemplo, corregir todas las deformaciones provocadas por el desplazamiento debido al relieve, por la inclinación de la cámara, por las deformaciones que introducen las lentes, es decir, el objetivo de la cámara. ¿Se acuerdan? Radiales y tangenciales, por eso vimos fotogrametría. Entonces, una vez que yo paso de lo que interpreté a la cartografía, ya se habla de idealización cartográfica. Y para eso, obviamente, se usa una simbología estandarizada en general para la leyenda que va a indicarme qué es cada una de esas unidades que yo identifiqué. Valga que comente también que pueden ser unidades, o sea, por ejemplo, polígonos eh, que representan a una clase diferente, o podría ser infraestructura, una ruta, un camino, un dique, cualquier, o si estoy haciendo interpretación de la red de drenaje, podré identificar inclusive el orden de la red de drenaje. Todo eso está representado tanto en la leyenda como en las referencias cartográficas. O sea, las referencias en general corresponden a todos los componentes de la cartografía básica. Por ejemplo, si hay una localidad, si estoy representando un ducto, la red de drenaje, o las rutas, caminos y demás, o sea, la infraestructura vial. Bien. Niveles de referencia. Cuando hablamos de interpretación tenemos que referirnos al conocimiento que tiene el fotointérprete o el intérprete de la fotografía, ¿no?
o de cualquier otra imagen, como les decía al principio. Entonces, hablamos de 3 niveles de referencia: el general, el específico y el local. El general es el nivel de conocimiento que tiene una persona, el que está trabajando con las fotografías, de, digamos, el conocimiento que tiene la humanidad en general, o sea, todas las disciplinas, matemática, física, química, para el caso nuestro, por ejemplo, ecología, biología, que son temáticas más vinculadas a la ingeniería de recursos naturales. Pero recuerden que si hablamos de fotogrametría, estamos usando conocimiento matemático, también físico, porque se habla, porque trabajamos con óptica, y en el caso, por ejemplo, de que se traten de unidades de suelos, obviamente tendremos que saber de química, y si hablamos de, en general, las características de la superficie terrestre, hablamos de la geografía, ¿sí? Que es la madre de la ecología y de la biología también. Entonces, ese conocimiento general me va a ayudar mucho, obviamente, al momento de identificar elementos para poder, obviamente, luego clasificar. Luego viene el nivel de referencia específico, que es el requerido de acuerdo a la temática en particular que estoy interpretando de la fotografía o de la imagen. Vuelvo un momentito al nivel de referencia general. En esto es importante que también conozcamos las características que nos ofrece la imagen en sí, o sea, tener una idea de cuáles son las características del sensor que se utiliza para registrar la imagen. Y en el nivel de referencia específico debo conocer aún más, no solo de la disciplina cuyo objetivo es la interpretación. Por ejemplo, en morfología, o ahí dice ingeniería civil, o manejo forestal, o vegetación, o geomorfología, lo que fuese, o geología, dependiendo de la temática que se busque interpretar y representar en cartografía. O sea, este es el nivel que se relaciona con el conocimiento específico de la disciplina que cuyo objetivo es la interpretación, ¿no? O sea, no solo la instancia de la disciplina en particular, sino también, como les decía, de las características del sensor que dio origen a la imagen. Es lo mismo que un médico que tiene que analizar imágenes, por ejemplo, radiografías de un paciente, y que no conozca cómo se obtiene una radiografía ni qué es lo que va a ofrecer como tal, o sea, no sepa interpretar esa imagen, por más que sepa de medicina. A nosotros nos pasa lo mismo, o sea, si yo no sé cuál es la característica del sensor y qué es lo que ofrece, por ejemplo, cada canal de color o radiométrico de la imagen que estoy viendo, o qué es lo que registra nivel, digamos, el pancromático, o cómo se ven objetos en blanco y negro o color, entonces me va a resultar difícil identificar los objetos y poder agruparlos y separarlos de clasificar. Y luego está el nivel de referencia local, que está vinculado con el área de estudio, o sea, la zona que fue registrada con las fotografías, donde se hizo el levantamiento y donde estoy haciendo el trabajo, donde se desarrolla el proyecto en cuestión. Entonces, no solo es importante los niveles previos, sino el nivel de referencia local, porque, por ejemplo, puede que me toque trabajar en la Patagonia, por decir un ejemplo, o en la pampa húmeda, y yo me formé en la zona norte del país, en Salta, ¿no? Yo estoy en Salta, y no tengo mucho conocimiento de la zona en estudio, que sería, por ejemplo, le decía, la Patagonia. Si bien puedo tener una referencia general del tipo de vegetación, o el tipo de infraestructura, o cómo es la geografía, pues tendré que poner a estudiar específicamente, a buscar referencias bibliográficas, a analizar otro material, para poder
incrementar mi nivel de referencia local. Si no, me va a resultar difícil identificar y clasificar el espacio ese geográfico que está en análisis. Bien, dentro de la interpretación se habla de factores que determinan el reconocimiento de un objeto. Esto es, digamos, una serie de características que dependen, por un lado, como pueden ver ahí en el grupo 1, de los objetos en sí mismos, de su representación, en este caso en el par estereoscópico, o en la imagen en general, de la calidad de esa imagen y de la capacidad del intérprete. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos factores que determinan el reconocimiento de un objeto. Es que, digamos, que permiten que yo pueda deducir correctamente que se trata de un objeto o de un grupo de objetos con características similares. Entonces, vamos por cada uno de los factores. Del grupo 1 de los objetos en sí mismos hablamos de densidad o grado. Forma o tamaño, regularidad e irregularidad, sitio, posición geográfica y patrón. ¿Qué es la densidad? Ustedes conocen el concepto de densidad desde diferentes disciplinas, ¿no? Pero en este caso, como hablamos de una representación espacial, tenemos que decir que es la cantidad, digamos, de elementos por unidad de área. Eso sería una densidad. O sea, yo puedo tener una densidad de 0 hasta el 100%. Si yo considero un área en particular, vamos a ver más adelante que hay una serie de patrones definidos para poder estimar la densidad, pues yo estoy haciendo una interpretación visual y, por ejemplo, me refiero a rodales de una determinada especie forestal y quiero medir la densidad y tendría que tener una referencia de la porción, o sea, cuánta área corresponde y qué cantidad de elementos. Es difícil ponerse a contar los individuos. Entonces, se hace por comparación con patrones de densidad, por ejemplo, que me permiten estimar, por ejemplo, entre qué rango de densidad está, digamos, presente esos individuos en una determinada área. Entonces, podemos hablar de un 10, de un 20, un 50% o más, hasta un 100% de densidad, ¿no? De cobertura, digamos, de las copas o de cantidad de individuos en una unidad de área. Forma y tamaño, por supuesto. Todo esto que estamos viendo está muy vinculado directamente vinculado con la escala de la fotografía o de la imagen. O sea que yo voy a poder identificar individuos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la vegetación, o voy a ver la masa y no voy a poder separarlo de acuerdo a la escala. Entonces, tanto la densidad como la forma y el tamaño me van a dar un indicio de qué unidad se trata. También vinculado con la densidad de alguna manera, no directamente, pero sí la regularidad e irregularidad, es un patrón espacial de justamente cómo se presentan esos individuos en la superficie. Por ejemplo, por poner extremos, la vegetación natural tiene un patrón muy distinto, es irregular, respecto a un patrón de un cultivo silvícola, o sea, de bosque implantado. Bosque implantado digamos, los árboles se van a implantar, valga la redundancia, de manera irregular. Esto es siguiendo un patrón, una separación y un patrón sí regular, o sea, de cuadrículas, por ejemplo,
y es muy típico de la vegetación implantada, de los bosques implantados, a diferencia de la irregularidad que corresponde a la vegetación natural. El sitio, posición geográfica y asociación, ese está muy vinculado, ya lo comenté hace un rato, o sea que yo voy a poder deducir la existencia de un determinado objeto en función de la posición geográfica donde se encuentre. Y obviamente asociación con otros elementos que se encuentran en el mismo sitio. Entonces, esa deducción está muy vinculada con lo que uno espera que ocurra, ¿no? Por ejemplo, decía, un nogal es probable que esté en la falda, en los cerros, y no en el Chaco, por poner un ejemplo. Si bien a veces aparecen individuos que son, por ejemplo, de la transición en el Chaco, pero es porque se dan una serie de condiciones que hacen que ese individuo crezca en un sitio con, digamos, en donde no debiera estar en principio, ¿no? Pero ese factor me va a permitir deducir mucho más fácil de qué individuo se trata, de qué objeto se trata. Estoy hablando de vegetación, pero podemos hablar de cualquier otro. Y el patrón está muy ligado con, por ejemplo, densidad o grado, irregularidad, irregularidad. O sea, si tiene un patrón determinado o no, que estaría vinculado, como les digo, con la regularidad e irregularidad. Eso es de los objetos en sí mismos. O sea, vuelvo al ejemplo de la vegetación, yo diré, tal especie tiene digamos, en la naturaleza se presenta con una determinada densidad dependiendo de la zona, por ejemplo, si es un bosque tropical o un bosque templado o un bosque seco, poniendo ejemplos desde la Puna, pasando por los valles intermontanos, luego las yungas, luego la transición y finalmente el Chaco, o sea que objetos, o sea, vegetación típica de cada uno de ellos va a tener una determinada densidad, una forma o tamaño que voy a poder identificar o detectar en función de la escala, como dijimos, y va a tener, va a ser regular o irregular en su distribución dependiendo del tipo de vegetación, y lo que mencionaba del sitio posición geográfica me va a ayudar a interpretar justamente de qué elemento se trata o de qué, por ejemplo, especie se trata. Y también el patrón eh, como ya mencioné. Eso es del objeto en sí mismo, de las características del objeto. Luego viene el grupo 2, que es de su representación en un par estereoscópico, digamos, en una imagen en general. Distinción o contraste. Ustedes saben que cuando hablamos, por ejemplo, de fotografías blanco y negro, hablamos de escala de grises. Entonces, eh, por eso está puesto como distinción y contraste. O sea, si yo tengo una imagen bien contrastada, me va a permitir interpretar mucho más fácil que si la imagen tiene, digamos, tonos muy similares. Después aparece allí color y tono, pero entiéndase que el contraste es una característica deseable más allá de las condiciones del sitio que se fotografió, pero si la imagen es bien contrastada, me va a permitir interpretar mejor eh, los elementos que digamos, persigo identificar y separar. El contraste entonces es la variación en tonalidades, que vamos a ver de qué se trata todo, ¿no? Que me permite, digamos que me ofrece más información, podríamos decir. O sea que, como vamos a ver después en imágenes de satélite, vamos a hablar de resoluciones radiométricas y vamos a ver que cuanto más digamos, resolución radiométrica, para no meterme ahora en temas que vamos a ver más adelante con detalle, cuanto mayor sea la resolución voy a tener mayores niveles
o escala de grises que me va a permitir interpretar mejor. O sea, tener un contraste, digamos, la imagen me va a ofrecer mayores contrastes en función de, eh, como vamos a ver luego, calidad de fotografía que haya sido obtenida en las mejores condiciones, ¿sí? Eso ofrece una imagen bien contrastada que permite separar. Luego las sombras, si bien las sombras son un problema, porque de acuerdo a la posición del sol, la sombra, por ejemplo, de una ladera, de una montaña, se va a proyectar sobre un sector y no voy a tener información en ese sector, porque está oscura, está sombreado. Perdón. Pero, por otro lado, las sombras también ofrecen información. Por ejemplo, yo puedo calcular o estimar la altura de un objeto en función de la proyección de la sombra. Conociendo la altura, o sea, la elevación del Sol y el azimut, o sea, la posición del Sol y su elevación, yo puedo calcular altura de objetos en función de la proyección de la sombra. O sea, tengo una ventaja y una desventaja. Pero es propio de, digamos, de las imágenes, que obviamente como la fuente es el Sol, que digamos, los objetos proyecten sombra de acuerdo a la posición que tiene el Sol. Inclusive, como vamos a ver en las imágenes de radar, también se producen sombras, o sea, sectores que no tengo información porque obviamente la fuente lumínica, al tener diferencias de elevación, provoca un sector, llamemos sombra en general. Luego tenemos color y tono. Es fácil, digamos, confundirlo. En realidad, color y tono son sinónimos, de alguna manera. Vamos a tratar de que entiendan ustedes la diferencia de cada uno de ellos, entre ellos, perdón, y ahí figura también como absoluto o relativo. En general, como vamos a ver luego, como vimos en realidad las cámaras digitales, eh, la cámara analógica me va a ofrecer a mí digamos, un contraste y una coloración o tonalidad relativa. O sea, yo voy a poder interpretar, no tengo un control de la cantidad de luz que ingresó a la cámara y que sensibilizó la película. Sí, lo tengo en una cámara digital porque es cuantificado perfectamente la cantidad de energía que registra cada detector, ¿no? Esa es la diferencia, una de las diferencias entre una cámara analógica y una digital. Pero hablando de color y tono, podemos decir que ustedes conocen color. Cuando uno habla, se refiere en general a una rueda de color. Yo puedo identificar, de acuerdo al sistema de color, que vamos a ver luego en procesamiento digital también, los sistemas de color. Yo puedo identificar diferentes colores. Pero cuando hablo de tono, en realidad me estoy refiriendo a un color puro. O sea, y recordarán que en la naturaleza no tengo, es difícilmente tener un color puro salvo que sea preparado, una pintura de un color puro, un rojo puro, un azul puro. Cuando yo hago mezclas de colores, ¿no?, de una paleta de color, voy a obtener diferentes tonalidades, ¿no es cierto? O sea, voy a poder obtener otros colores, ¿sí?, por combinación de los puros. Entonces, hay que saber que cuando hablamos de tono nos referimos a las propiedades o cualidades de un color. Y yo puedo tener un color puro o tener un color inclusive
pastel, es un concepto que no es muy técnico, pero entiéndase que el color puro es aquel que no está mezclado, por ejemplo, con blanco o negro. Si tenemos que preparar una pintura y yo la quiero aclarar, normalmente se pone un poco de blanco, pero ahí le estoy quitando, digamos, la pureza al color. Lo mismo con el negro. Pero entonces, tengamos en cuenta que eh, el color y tono son conceptos similares, pero que digamos, en el sentido de la mezcla de colores, vamos a tener diferentes variedades y eso en la fotografía nos va a permitir interpretar mejor. Por ejemplo, si yo tengo solo dos colores, blanco y negro, en el caso de la película pancromática, vamos a hablar de tonalidades de grises. O sea, yo voy a partir de un blanco hasta el negro y voy a pasar por una gama de colores, en este caso, escala de grises, que me va a permitir interpretar los objetos. Ahora, si en vez de ser pancromático, o sea, solo blanco y negro, tengo una fotografía color, ahí se está adicionando información porque yo voy a poder discriminar mejor los objetos, dado que el color me va a ofrecer mayor información. O sea, no solo voy a tener escala de grises, sino voy a tener una gama muy amplia de diferentes colores eh, que me va a dar, por supuesto, más información y va a permitir separar mejor los objetos. Y luego viene la textura, que es en general podemos decir que es la apariencia externa de la superficie que muestra la estructura de los materiales, objetos o cosas, ¿sí? O sea, irregularidad. ¿Sí? Es muy vinculado a el otro sentido que es el tacto, perdón. Si uno toca una superficie, puede decir, una superficie lisa, una superficie rugosa o una superficie áspera. Bueno, ese mismo este, esa sensación la tenemos también a través de nuestros ojos. O sea que si, por ejemplo, comparo una superficie de agua libre, estancada, bueno, libre me refiero a que está sobre la superficie, una laguna, y que no hay viento en ese momento, yo voy a ver una superficie perfectamente lisa. Si comparo eso con una cubierta vegetal, por ejemplo, un pastizal, ya la textura empieza a ser, no lisa, sino a pasar a ser con una cierta aspereza. Y si paso a un bosque, las copas de los árboles van a determinar una textura mucho más gruesa. Es lo mismo que las hojas de una lija. Yo tengo lija muy fina, una lija intermedia y una lija gruesa. Si yo la veo, no hace falta que la toque porque me doy cuenta que voy desde una textura muy fina a una textura gruesa. Bueno, eso muy vinculado también con la escala, porque obviamente una misma textura de la superficie terrestre, si yo la veo a una escala 10.000, no va a ser lo mismo que si la veo a una escala 50.000. O sea, la textura que a una escala de detalle parece gruesa, o tiene el aspecto de grueso, si yo lo veo a una escala mucho más pequeña, parece más fina. O sea que en realidad, como ya dijimos, la interpretación también es relativa, o sea, relativa en función de la escala de análisis y de los objetivos perseguidos. Bien, pasamos a la calidad de las fotografías. Ahí tenemos cámara, materiales fotográficos, condiciones de toma y movimiento de la vida. En cuanto a la cámara, en general tendríamos que hablar de dos aspectos principales. Objetivo se refiere obviamente, a la distancia principal, o sea que vamos a tener, ya vimos cámaras normales, granangulares, super granangulares, los filtros utilizados y el sistema de suspensión. Los filtros va a determinar que la fotografía sea de mayor calidad, quiere decir, perdón,
o sea que tenga mayor contraste. Si yo uso los filtros adecuados, voy a tener una imagen de mejor calidad, o sea, una imagen más contrastada, y por lo tanto me va a ofrecer más capacidad para la detección. Y lo mismo el sistema de suspensión, recordarán que hablamos del movimiento de la imagen fotográfica, hablamos de los efectos de, digamos, usar una velocidad de obturación incorrecta y que la imagen aparezca ligeramente movida. O sea que yo no voy a tener ese límite entre objetos que me permita identificarlos. Va a ser una imagen de mala calidad. Lo mismo con el tema de los materiales fotográficos. Obviamente, bueno, hablemos de materiales fotográficos o de los sensores, de los detectores, en el caso de imágenes, de fotografías digitales o de imágenes de diferente resolución espacial. Vamos a ver imágenes satelitales de alta resolución, de media y baja resolución. Obviamente, si hablamos de materiales fotográficos, podemos hacer la analogía con la resolución. Resolución espacial me refiero. Después tenemos condiciones de toma y procesamiento fotográfico. Condiciones de toma está vinculado obviamente con la hora del día en que se toma, la posición del sol, hablamos ya de las sombras, por ejemplo, además de la condición de la atmósfera, o sea que cantidad de polvo en suspensión, todo aquello que pueda afectar a la obtención de una buena imagen fotográfica o de una buena imagen con cualquier sensor. Y luego, por supuesto, el procesamiento fotográfico o el postproceso en el caso de la imagen digital, por ejemplo, que justamente si hablamos de procesamiento fotográfico, del proceso de laboratorio, yo puedo cometer errores y luego en el proceso fotográfico, o sea, en el revelado, de manera que una imagen de una buena calidad luego sea afectada y que no tenga el contraste requerido o necesario para la interpretación. O sea, todo eso puede afectar la calidad de la fotografía. Lo mismo, ahí dice movimiento del avión o de los objetos fotografiados. Eso está vinculado también de alguna manera con el sistema de suspensión, nada más que en el caso del sistema de suspensión, el movimiento es vertical, mientras que me refiero esa variación es vertical, dado que la suspensión, si no tengo un buen sistema de suspensión, la imagen puede salir con un ligero movimiento. Y lo mismo pasa con, yo dije, un mal seteo de la velocidad de obturación, que la imagen se ve afectada por el movimiento del avión o porque los objetos se están moviendo. Y luego pasamos a la capacidad del intérprete, y aquí hablamos de aptitud psicológica, aptitud individual, los niveles de referencia que ya vimos, y entrenamiento en fotointerpretación. La aptitud psicológica obviamente tiene que ver con las particularidades de cada uno, digamos, la capacidad para concentrarse en el trabajo, tener una metodología, o sea, un procedimiento para llevar adelante todas las instancias, ser ordenado, paciente. Esto de imaginación en realidad no es para imaginar cualquier cosa, sino para tener, digamos, que tenga la capacidad el intérprete de deducir, ¿no? Más que imaginar. Luego tenemos la aptitud individual, que obviamente está vinculado con las capacidades fisiológicas, tanto de la visión, obviamente estamos hablando de que tenga una buena capacidad visual, la acomodación, convergencia o que los defectos de la visión sean los menos posibles para que obtenga una buena imagen de la imagen en realidad, o sea que el cerebro pueda obtener digamos, ver correctamente y poder trabajar cómodamente. Luego están los niveles de referencia, en este caso sería los 3 niveles de referencia, pero específicamente más a los locales.
Y en ese caso yo les dije, recuerden que si les toca trabajar en una zona que no conocen mucho, pues tendrán que instruirse, estudiar para poder interpretar con mayor capacidad o inclusive, como vamos a ver después, ir a campo para chequear aquello de lo que tengo dudas, ¿sí? Y luego entrenamiento en fotointerpretación. Aquí está también directamente vinculado, por supuesto, con, como les dije, perdón, con el conocimiento del sensor que registró la imagen en particular. Bien, eh, ahí recién veíamos, decíamos, imaginación en la actitud psicológica, en la capacidad del intérprete, imaginación, paciencia y metodología. Y aquí vemos que el proceso de la interpretación debe ser realizado de una manera metódica, es un proceso que no empieza de una forma y luego de otra, sino que eh, uno tenga un procedimiento ya establecido y que es importante seguirlo de manera que siempre esté en condiciones de diferenciar los objetos como corresponde y no que en una fotografía se use un criterio y en otra fotografía otro criterio y haga una interpretación incorrecta. Entonces, yo les dije al principio que siempre uno empieza a analizar en general y luego va al detalle. Entonces, yo me fijo en la imagen en 3 dimensiones, por ejemplo, que me ofrece la fotogrametría, veo en general toda la zona o hago un pasaje general por todos los pares estereoscópicos para darme una idea y por supuesto puedo consultar otros estudios, otros mapas y tener una idea en general cómo es la geografía de la zona. Y luego ir ya a la parte, digamos, lo particular, que es la individualización a los objetos, a cada uno de los objetos, y luego obviamente a delinear o agrupar esos objetos que, de acuerdo a los criterios establecidos, corresponden a una misma unidad cartográfica. Por eso, a continuación dice, debe identificarse primero los objetos conocidos, luego por deducción, de manera correlativa, interpretar aquellos que no son en principio rápidamente identificados. Bueno, y la interpretación debe hacerse, como ya vimos, teniendo en cuenta las características, digamos, del sensor que registró la imagen y de las características de sitio. En el caso de las áreas boscosas, tanto en zonas templadas como tropicales, en general, digamos, las etapas de la interpretación son el reconocimiento general, que ya mencioné, el fotoanálisis, esto lo vimos en las fases de la interpretación, o sea que yo estoy individualizando los objetos, y luego delineando las unidades que tienen objetos, digamos, que tienen una característica común y los diferencio del resto. Luego viene la compilación del mapa preliminar, o sea, ya se pasa lo que se interpretó a un mapa base, se hace un chequeo de campo, se verifican, digamos, aquellas dudas que uno tiene en la interpretación, se va a hacer el chequeo de campo, previo obviamente se consultó material adicional, como les decía, bibliografía, otros estudios, otros mapas, y se reinterpreta justamente donde había dudas o si yo encuentro incompatibilidades a campo, de acuerdo a lo interpretado inicialmente, y luego se vuelve a delinear, o sea, a corregir la interpretación inicial y a elaborar el mapa y el informe final. Bueno, hablando de
los patrones, si recuerdan, hace un ratito hablábamos de la distribución espacial de los objetos o de patrones. Aquí tenemos una serie de, digamos, una referencia de patrones usados para, en interpretación. En realidad son patrones que ustedes van a ver en una clasificación de la red de drenaje en función de ese patrón espacial, ¿no? Pero esto es usado en general como referencia cuando uno está haciendo un trabajo de fotointerpretación o de interpretación de imagen. Si yo estoy delineando la red de drenaje, y ahí podré tener, primero, qué calificación darle a la red de drenaje en función de ese patrón espacial, y por otro lado, de densidad de drenaje en función de, ya sabemos que eso está muy vinculado a la escala, pero a veces se usan esos patrones para compararlos con lo que estoy viendo en la imagen, ya sea fotográfica o imagen de otro sensor. Lo mismo con, por ejemplo, para estudios forestales, allí tenemos, yo sé que no se ve muy bien, pero espero que con un poco de paciencia pueden interpretar y entender lo que está presentado allí. Son patrones de referencia de densidad y de la distribución, o sea, de la regularidad e irregularidad de la copa de los árboles. Entonces, si yo comparo, esto suele estar, por ejemplo, para el caso de las fotografías, cuando se analizaban con un estereoscopio, este tipo de patrones, de acuerdo a la escala, eh, se preparaban patrones para compararlos con lo que estaba viendo en la fotografía, sobre transparentes, de manera que uno lo ponía sobre la fotografía y comparaba, y podía no solo individualizar la unidad, sino también indicar qué porcentaje de cobertura tenía esa unidad, o sea, la vegetación, y además qué tipo de patrón, un porcentaje y una clasificación de la regularidad e irregularidad de, digamos, los objetos en la superficie.